Estamos en este espacio de entrevistas con Revista Vistazo. Nos está acompañando en este momento Antonio Ricaurte. Él fue exconcejal y fue alcalde de Quito. Él ha militado en Pachacutic en su juventud, casi digamos en su infancia, desde pequeño, y ha tenido un rol protagónico, si bien no tan visible los últimos días. Hoy que se han cumplido 18 días de paralización y a pocas horas de que se ha anunciado a través de la firma de un acta en donde ambas partes han depuesto posiciones y han llegado a unos puntos de acuerdo. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Mi pregunta primera, después de agradecerte por este espacio y esta apertura, es ¿cuál ha sido tu rol en este proceso y cómo llegaste a él? Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Yo creo que primero la gran preocupación de que conflictos como los que vivimos estos últimos 18 días pongan en vilo la estabilidad del país, la tranquilidad del país, tomando en cuenta, Belén, que venimos de una pandemia y después de semejante trauma en donde la gente quedó muy golpeada, con muchísima depresión, con muchísimos problemas emocionales, sin capacidad de tener empleo, mucha gente en la ciudad de Quito, en el país, otras con la posibilidad de perder su empleo, con una economía deteriorada, golpeada. Tener un nuevo problema, un nuevo enfrentamiento era realmente preocupante. Tú sabes, yo en Pachacutic, mi relación muy profunda con el movimiento indígena y campesino de este país es de siempre, y conozco de cerca y he sido amigo durante mucho tiempo de cada uno de los dirigentes indígenas que han pasado por la organización, y puntualmente con Leonidas lo conozco y tenemos una amistad. Y por supuesto, del otro lado hay gente muy comprometida, muy capaz con el gobierno. Yo hablo puntualmente de Juan Carlos Holguín, de Francisco Jiménez, y nos pareció adecuado tener una relación cercana, rápida, para ir sabiendo y conociendo cuáles son los puntos de vista de cada uno de los espacios que estaban en conflicto, de los espacios que estaban en ese momento discrepando. Entonces, hablemos de un canal espontáneo, un canal alternativo. espontáneo, de un ¿Sí? canal espontáneo, un canal abierto, de un canal fluido, para poder ir avanzando en las soluciones que eran muy complejas por todo lo que estábamos viviendo. De acuerdo, de acuerdo. Y tú tenías y manejabas datos que nos mostraban los niveles de depresión, los niveles de angustia que vive a diario el ecuatoriano, y en este escenario viene esta paralización. Y entiendo, ahí es donde te involucras por tu interés en resolver, en encontrar una salida. ¿Es así o te llamaron? Sí, es así, es como tú estás señalando. Aparte, tú sabes, yo permanentemente estoy escribiendo análisis de coyuntura y tengo una relación muy cercana con Juan Carlos por ese sentido, también con otros sectores, organizaciones, y una conversación con Juan Carlos y hablamos del tema, y empezamos lógicamente a tratar de resolverlo con esta relación fluida que era necesaria en ese momento. Y este momento es post la detención, que duró Después, algunas horas, ¿sí? Después de la detención, que tú lo escribiste un análisis en ese momento, tuve la posibilidad de leerlo. Fue un error detener a Leonidas Issa. Le dieron un rol que de pronto en ese momento solo era incendiario. Pero a raíz de eso, ¿cuáles han sido los puntos que han permitido llegar a este momento que estamos hoy viviendo? Para que entiendan los ecuatorianos, hace horas se ha anunciado efectivamente que se termine el paro, pero en unas condiciones negociadas casi en un 100%, unas de ellas, y otras parece que están en camino. ¿Cuáles han sido los puntos críticos para llegar a este momento? O sea, primero asumir los errores, y uno de esos fue la detención de Leonidas Issa, porque acordarás de tú, María Belén, yo señalaba que esta nueva paralización era, al parecer, una más de tantas que se habían anunciado. La gente no le paró mucha bola a la movilización, porque era una más, porque
era un tema repetitivo de que vamos a paralizar, vamos a movilizar, un pliego de peticiones, era como un tema repetitivo de un sector político tradicional. Y nadie paró bola. Cuando empieza ya la paralización, creo yo, se comete un error al apresarle a Leonidas Issa, y eso le convierte en ese momento en un interlocutor, en un líder y un opositor válido, fuerte y potente. Y alrededor de ese hecho se aglutinan más fuerzas, no solamente indígenas, inclusive dentro de la CONAIE mismo y del sector indígena, se aglutinan y se juntan líderes y personas que antes discrepaban y que no se llevaban bien. Entonces, generó un aglutinamiento, generó un encuentro, una adhesión de varios sectores que le hicieron potente a Leonidas Issa y le convirtieron en potente a una movilización que no tenía la fuerza suficiente. En esos actores que se aglutinan, te interrumpo, perdón, pero en esos actores se suma el correísmo en algún dato. Se suman líderes como Lourdes Tibán, por ejemplo, otros líderes indígenas, el propio bloque de Pachacuti que discrepaba con la CONAIE. Entonces sí se produce un aglutinamiento alrededor de él. Y vienen otros errores también, pues, que son parte de la lógica, son parte de la tónica de un gobierno. Por ejemplo, el decreto presidencial de estado de excepción, en donde se pone algunas cosas como, por ejemplo, el limitar la libertad de expresión o el Internet, que enseguida fue corregido, pero que eran cosas que no debían haber ocurrido. Otra de las cosas que se hablaron con mucha profundidad fue qué es lo que espera el protestante. Nosotros hemos estado en las calles, María Belén, muchas veces. ¿Y qué es lo que espera el que protesta, el que esté en la calle, el que quiere generar controversia? Espera reacción de la policía. Esperas que que te den bala para poder victimizarte, para poder allá. Entonces, uno de los errores que se cometía es tratar de ¿cómo se llama?, de repeler a la movilización y al mismo tiempo generar más victimización, más argumentos, más motivos de explosión social, en donde se seguían sumando más y más actores. Algunos con buenas intenciones y otros con malas intenciones. Entre esos actores había gente ya infiltrada, gente que quería el caos, gente que quería otra cosa, que no era lograr los 10 puntos de la CONAIE, sino lograr ya inclusive sacarle al presidente de la República actos vandálicos y todo lo demás, que era justamente lo que había que frenar. Entonces hubo ¿Tú llegaste a conversar con Leonidas Issa y decirle, hay estos infiltrados, ¿qué podemos hacer? ¿Qué están haciendo ustedes internamente como para separar la paja del trigo? Cuando hay una movilización y cuando hay una protesta, es muy difícil determinar quiénes son, pero sí se logró que Leonidas en múltiples ocasiones de las declaraciones que son públicas en el sentido de llamar a la no violencia, a que se tranquilicen los compañeros, a señalar que quienes están generando el caos no son parte del movimiento indígena, a señalar que quienes están haciendo actos vandálicos no son parte del movimiento indígena. O sea, un poco marcar esa distancia. El tema, por ejemplo, de que entren a la Casa de la Cultura de manera pacífica era muy importante, porque los vandálicos y los radicales querían tomarse la Casa de la Cultura por la fuerza y de esa manera generar caos, que les lancen bombas lacrimógenas, ojalá un muerto, ojalá un herido, para victimizarse y para provocar. Entonces, en ese momento el gobierno da una muestra maravillosa de que están dispuestos y listos a dialogar. Yeah. Cuando entran a la Casa de la Cultura. Entonces, a los radicales no les gusta eso y van inmediatamente al Palacio Legislativo, a la Asamblea Nacional, y ahí sí encuentran lo que querían, bombas lacrimógenas y victimización, ¿no? Pero las cosas tenían que seguir avanzando y seguir negociando y seguir tranquilizando los ánimos por el bien del país, porque la movilización había venido para lograr esos 10 puntos. Que seguían avanzándose, pero hay en el camino otros elementos muy difíciles, como por ejemplo el tema de Shushufindi, en donde fallece un militar, y eso complica absolutamente todo lo demás, ¿no? Han sido días muy difíciles, muy duros, que ya lo seguiremos contando poco a poco, pero lo importante, María Belén, es haber logrado esta paz,
esta paz para Quito, esta paz para el Ecuador, el que podamos volver a trabajar, a buscar trabajo, a poder mover la economía, a poder transitar libremente y que se acabe el caos, principalmente la paz. Hay que reconocer, pese a todo lo que se diga, al final del día, la voluntad, pese a todo, de Leonidas Issa y lógicamente del gobierno nacional buscando la paz con una gran capacidad de Juan Carlos Holguín, del ministro Francisco Jiménez, ¿no? Ya, y destacamos nuevamente el rol que tú has tenido tras bambalinas, vamos a decir, tras bastidores, pero buscando una intermediación, un espacio de encuentro. En cierto momento, y me refiero 24 horas antes del acuerdo, ya se mencionaba que con una rebaja de 15 y no de 10 centavos por dólar en el valor del galón de la gasolina extra y el diésel, ya ese sería el punto del acuerdo. ¿Así fue o es más complejo de lo que yo le estoy pintando? Básicamente eso, ¿no? Había un pedido de la CONAIE de mucho más alto, ¿no? 40 centavos. Pero creo yo que el 15-15 era un tema aceptable, con un costo muy alto también para el gobierno nacional, para el Estado ecuatoriano. Son algunos miles de millones al año que implica esta reducción de 15 en el diésel y 15 en la gasolina, pero creo yo que se pudo lograr eso, que era fundamental para que se pueda llegar a un acuerdo que ha costado muchísimo, porque vuelvo a repetir, alrededor del movimiento indígena y de Leonidas Issa, también han habido sectores muy radicales que no querían lo que había venido a decir la CONAIE, que no querían únicamente irse con los 10 puntos planteados y por lo cual nace la protesta y la movilización indígena, sino que querían venir a generar caos, violencia, terror y a conseguir otras cosas que no están reñidas con, que están con la democracia y con la paz de la ciudad de Quito y del país. Antonio, cuando hablas de estos radicales que se aprovecharon de este movimiento y de esta protesta, que no le quitamos el adjetivo que le corresponde, es legítimo. ¿Estos radicales son indígenas? ¿Son campesinos? Sectores indígenas, sectores campesinos, sectores urbanos, ideológicos, que sí pusieron en riesgo todo este proceso y que iban por otras cosas que no eran los 10 puntos, por lo cual nace la movilización. En última instancia, Leonidas Issa hace imponer su rol de líder cuando el presidente, el dirigente de FENOCIN, se queda viendo el acta y no quiere firmar. Él había dicho en su intervención minutos antes, ya en el momento de la firma, que él pedía un congelamiento de 5 años en el precio de combustibles. Y me estoy refiriendo, corrígeme, al señor Gary Espinosa. Gary Espinosa. Sí, FENOCIN. Leonidas Issa hace valer su liderazgo y dice, bueno, ya firmamos nosotros y el espacio de ustedes va, el casillero que quede en blanco. Pero para que el mundo mestizo que somos nosotros, que representamos nosotros, entendamos la cosmovisión, el mundo y la realidad indígena es sumamente compleja y nosotros tendemos a simplificarla. ¿Qué es esta complejidad que no entendemos, Antonio? Y no solamente esas realidades indígenas, sino más campesinas y de formas de pensar un poquito más radicales, un poquito más distintas a las del concepto básico de la CONAIE y el por qué vinieron a protestar. O sea, salen ya de los 10 puntos por los cuales vinieron y comienzan a haber otros intereses. Y lógicamente Leonidas sufre una presión muy grande en ese momento frente a ellos, frente a otros sectores que no querían con la solución de los 10 puntos, sino que querían ir más allá, que querían violencia, que querían otros objetivos reñidos con la democracia. Es decir, para poner nombre y apellido a esos intereses, querían la caída del gobierno de Guillermo Lasso. Era evidente. Ya. Era evidente. Y querían, digamos, el regreso del expresidente Correa, para ser más precisos. No sé si ese es el objetivo, porque ya es hilar muy fino y además son otros los procesos que están de por medio que hacen muy difícil aquello. Pero por lo menos generar caos institucional. Ya. Y puede ser un error, pero se ha mencionado también que estos grupos urbanos que se mezclaron también en todo este entramado, si tú quieres,
eh, pueden terminar representando la agenda de sectores vinculados al narcotráfico. Generalización que está mala y que como prensa debemos evitar hacerla, pero que no la podemos descartar de plano. O sea, si es que hay ese tipo de dudas, creo yo que la justicia debería investigar, porque Ya, son temas muy, muy delicados que no pueden quedar en el aire tampoco, ¿no? ya. Entendiendo eso, me parece, y quisiera que nos confirmes, quedan como dos puntos sobre por definir, dos palabras que él mencionó. ¿Qué pasa con la criminalización y qué pasa con la reparación integral? Leonidas Issa fue bastante claro y dijo, de los dos lados, no quiero hablar solo de los caídos del un lado, y estoy hablando de la familia del militar, del hecho que pasó en Shushufindi. Al respecto, esos dos puntos fueron los que hicieron que se demorara la firma del acta. Pudo haber habido un poco de presión en ese sentido de algunos dirigentes más orientales, yo qué sé, con Leonidas, pero son temas que no se pueden poner en el papel, porque la justicia rebasa cualquier acuerdo en el papel. Hay procesos de investigación que por más que tú firmes, por más que se firmen actas, por más que se firmen acuerdos, la justicia tiene que operar por su lado y determinar quiénes han cometido ese tipo de delitos y de asesinatos que han puesto muchísimo dolor al país, de un lado y del otro. Entonces, es la justicia quien tiene que hacer su trabajo. ¿Fue, a tu juicio, un error cuando el presidente dijo que desconocía el liderazgo de Leonidas Issa y que el pueblo indígena merece un líder auténtico y que no tenga intereses políticos? Lo que pasa es que es el presidente de la CONAIE, de una institución fuerte, de un espacio fuerte, de una organización fuerte y poderosa. Y cuando Leonidas Issa habla y dice algo, es porque el resto de dirigentes de organizaciones de base y la militancia de CONAIE está diciendo. Entonces, él lo único que hace es transmitir, hablar. Entonces, nunca iba a poderse romper ese liderazgo ni tampoco esa representatividad, que es una representatividad dada por la decisión de los diferentes órganos que estructuran la CONAIE. Entonces, nunca iba a poder dejarse de hablar con él o desconocer ese liderazgo o de evitar que él sea el líder o dirigente de la CONAIE, porque así mismo es. Entonces, por eso hoy tuviste que él estuvo en la mesa también con los funcionarios del gobierno buscando una solución. El momento que interviene la Iglesia Católica y que son mediadores es cuando en definitiva se concreta el diálogo. ¿Eso faltó desde un inicio? Eh, Creo que que pasó mucha agua bajo el puente y que las cosas se deterioraron de tal forma que era evidente que si no se llegaba a un acuerdo inmediato, los temas podían desbordarse a límites que no podemos decir a dónde iban a llegar, o sea, de pronóstico. Entonces había que Ya. acabar con eso, porque conforme pasaban días y no se llegaba a un acuerdo, seguían sumándose otras organizaciones o sectores más radicales. Tuviste ya como empezaron a haber muchísimos problemas en algunos barrios y sectores de la ciudad de Quito, en San Antonio de Pichincha, en Calderón, en Carapungo, etcétera, etcétera. Comenzó a haber ya un poquito más de violencia y eso podía ir escalando. Y era fácil que comiencen a ingresar, a estar o pescar a río revuelto espacios más radicales que querían otro tipo de cosas. Entonces era fundamental este acuerdo. Y el arzobispo de Quito juega un papel importante cuando él llama a las partes y a través de él llega el acuerdo que prácticamente estaba ya planteado, solventado y casi, casi acordado. Lo que hace es canalizar lo que ya estaba, Ya. volver a sentarse en la mesa para poder resolver lo que ya se había avanzado. Y esto se había avanzado en los diálogos de la Basílica. Sí se llegó a un avance. Tantísimo, mucho. Lo que pasa es que complica muchísimo la muerte del militar en Shushufindi, es un tema traumante para el país y complica muchísimo el escenario de resolver el conflicto y determinarlo. El papel del presidente del legislativo, Virgilio Saquicela, que luego en la votación dice yo voto por la destitución del presidente, pero después llama al diálogo, le quitó su legitimidad como mediador, como convocante o no. Yo creo que hizo un esfuerzo. Ya en los temas políticos no me quiero meter, las decisiones políticas que ellos han tomado o no,
pero lo que sí te digo es lo que entorpeció el tema fue la lamentable muerte del soldado en Shushufindi. Ya. Antonio, ¿qué viene ahora un poco ya pensando en cerrar estas heridas nacionales que estamos ahora viendo todavía supurantes? Yo creo que primero el cumplimiento de lo acordado es muy importante, que eso se dé cumplimiento en el tiempo, con las mesas técnicas, con los técnicos que sabrán hacer su trabajo. Yo creo que del lado del gobierno, asumir los errores, corregirlos, tener un gobierno con estrategia, con una capacidad de un frente político potente, porque también habrá que enfrentar muchas otras vicisitudes desde el lado de la CONAIE, también hacerse replanteamientos, también empezar a trabajar con una nueva estrategia organizativa tendiente a estar más tendiente a estar en contacto con sus bases, con su estructura, con su organización, pero también para sintonizar con los nuevos tiempos, con el pedido, y con el pedido de la gente, ¿no? De las ciudades, del país, sintonizar también con lo que piensa todo el pueblo ecuatoriano, creo que es fundamental. Leonidas Issa hizo al interno, te lo expresó, la autocrítica de que la demanda legítima indígena fue utilizada desde el legislativo por una organización política que lo que buscaba era esta conmoción, esta invocación del 130 de la Constitución para llevar a la muerte cruzada. ¿Es No, consciente? no me manifestó nada de eso, pero yo sí te puedo decir un punto de vista muy personal y creo yo que fue un mal momento para que se plantee desde ese lado de la política un tema de esa índole cuando se estaba viviendo momentos muy tensos en el país y donde había que resolver de la manera más urgente esa conflictividad para bien de la ciudad de Quito y del país principalmente. Entonces fue un mal momento porque claramente sabían que no iban a contar con los votos, fue una apuesta, me parece no adecuada, no buena, fue una gran equivocación que sí pudo haber entorpecido, o pudo haberse mezclado, o pudo haberse confundido los intereses de la organización indígena con otros intereses políticos. Entiendo eso. Te agradezco enormemente. Creemos que este es el tiempo de repensar todo a la luz de un entendimiento más amplio del otro, identificando al indígena como alguien que ha sido excluido históricamente y que merece otra comprensión. Pero, ¿qué errores debe corregir el gobierno? Principalmente hay que tener estrategia. Un gobierno tiene que tener estrategia. ¿A qué me refiero? Porque la estrategia puede sonarte un poquito etérea, pero Sí, tener estrategia tú tienes que tener información. La información viene de encuestas de opinión serias, que no te engañen, que no te autoengañen, que no sean manipuladas, sino que te digan con dureza qué es lo que está pasando en la ciudad, en el país, en el gobierno. Encuesta, información. Encuesta cuantitativa y cualitativa, que son focus group. Pero eso tiene que ser permanente. Con esa información, entonces el estratega las lee y las convierte en estrategia. Después de tener estrategia, las convierte en comunicación. Porque la comunicación sin estrategia no vale. Entonces tienes la información de encuestas, la estrategia, la comunicación convencional y para redes. Entonces tienes un todo para entender y comunicar. Y, por supuesto, con eso tener un frente político potente que te ayude a organizar los temas más puntuales al interno del gobierno y hacia afuera, hacia, primero, una relación efectiva con un legislativo que va a ser muy, muy complicada de aquí para adelante y con el resto de organizaciones, sectores y población. Eso es importante, creo que con esos dos temas se podría tener una nueva forma más potente de poder hacer un gobierno que pueda fortalecerse. ¿cuál ha sido el atributo principal que ha permitido llegar a este momento de pacificación, como adjetivo, como sustantivo? El deseo de paz. Ya, el deseo auténtico de paz y de no entorpecer. Ya, cuando hablamos de estrategia y de entender territorios y de ver esta necesidad de gobernar para todos, entonces recojo algunas palabras de asambleístas durante lo que fueron las sesiones previas a la votación para la muerte cruzada. Le decían al presidente que deje de gobernar con TikTok y que salga de la burbuja. Este mensaje y esta prueba tan grande de los 18 días de paro nos dicen que es hora de salir de la burbuja de San Borondón. Es hora de tener estrategia.
con estrategia puedes salir de cualquier burbuja, porque vas a saber qué es lo que está pasando en el país, qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué piensa la gente en general. Y con eso generar estrategia y comunicación. Ahí sales de cualquier burbuja y de cualquier micromundo, porque los seres humanos y principalmente la política está muy llena de estos micromundos algorítmicos de las redes sociales que dan vuelta alrededor de nuestro pensamiento y de los más cercanos. Y pensamos que esa realidad es la realidad del mundo y no es así. Entendiendo lo cual, justamente, entonces, nos toca y le toca al gobierno pisar un poquito más en tierra, en territorio, y a lo mejor cambiarse los zapatos rojos y ponerse unas botas para ir a conocer la realidad del campo y del agro, por tanto tiempo excluida. Finalmente te voy a pedir un mensaje final para cerrar esta entrevista agradeciéndote por la paciencia. Muchas gracias, María Belén. Solo la satisfacción enorme de que La Paz haya regresado a esta ciudad, al país, que estos temas no vuelvan a repetirse y que haya una gran conciliación nacional entre hermanos ecuatorianos con sus matices, con sus diferencias sociales y culturales. Muchísimas gracias por esta entrevista y por tu tiempo, Antonio. Muchas